Muy bien, dejamos el video 3 con la transición de Roca a Juárez-Selman y vamos a abordar ahora la euforia juarista y la crisis de 1890. Eh, ya vieron con el profesor Lettieri cómo la euforia juarista en realidad pareciera ser una ruptura de Juárez-Selman con Roca en el corto plazo, donde hay un nuevo equilibrio de poder al interior del Estado-Nación regional, donde algunas provincias toman más preeminencia que otras, algunos hablan de un mayor provincialismo de Juárez-Selman, un antiporteñismo, etc. Lo que tenemos claro del periodo Juárez-Selman a nivel económico es, desde el 87 al 89, una gran euforia económica. La capacidad de adquirir préstamos de la Argentina es usada en toda su potencialidad. De hecho, los empréstitos para ferrocarriles salen en gran cantidad en base a leyes del Congreso que habilitan la construcción de ferrocarriles, que habilitan a pedir créditos en el exterior para hacer estos ferrocarriles. El precio de la tierra asciende rápidamente, o sea, hay una burbuja especulativa con los valores de la tierra, los valores de los ferrocarriles, los valores de las acciones de las empresas. Todo basado en una confianza muy fuerte en el futuro de Argentina. Confianza que en gran parte no está errada, el pequeño problema es de plazos. Hay una hipótesis interesante que veremos en la crisis del 90 acerca de esto. Muchas acciones en la bolsa de valores cotizan por arriba de su cotización normal, por arriba de lo que se llama la par. Esto mantiene el nivel del precio del oro más o menos alto, pero no excede el 50% de prima del oro por sobre la convertibilidad. Esto genera también un problema de financiamiento del Estado, que se va a cubrir con déficit, va a cubrirse el déficit con deuda externa. ¿Por qué? Los impuestos que cobra el Estado los cobra en peso papel al nivel de un peso, moneda nacional, un peso oro. Pero en realidad en el mercado, cuando el gobierno va a comprar ese oro para pagar los intereses de la deuda, los consigue a un peso 20, un peso 30. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una diferencia de tipo de cambio entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado, que se financian a partir de créditos también, lo que sería un déficit cuasi fiscal técnicamente. Hay un segundo elemento que poner en consideración. Este auge, esta euforia, este ingreso de créditos es lo que mantiene el oro a una cotización baja, pero también permite un aumento de las importaciones, por arriba del aumento de las exportaciones, con lo cual hay déficit fiscal y hay déficit de la balanza comercial. Argentina importa más de lo que exporta, con lo cual la diferencia entre lo exportado y lo importado también se cubre con deuda. Entonces tenemos un problema de crecimiento de la deuda, tenemos un problema de déficit comercial, en un contexto político donde el juarismo lleva adelante políticas expansivas de aumento del gasto y una burbuja especulativa de todos los valores. En este contexto, ¿sí?, surge la Ley de Bancos Garantidos de 1887, que puede tener muchas aristas, muchos objetivos, pero básicamente vamos a verla técnicamente. Las experiencias con las monedas en ese momento, como les comenté en el video anterior, eran variadas. Se estaba experimentando mucho con la moneda. De hecho, en Chile funcionaba lo que se llamaba el sistema de banca libre. La emisión de billetes estaba a cargo de los bancos y cualquier particular podría ver un banco y emitir moneda en base a los depósitos que le hicieran. E incluso podía emitir moneda por arriba de los depósitos que tenía, lo que se llama generalmente encaje. El tema está que en el sistema chileno, en caso de quiebra, el dueño del banco respondía con todos sus bienes. Es parte del liberalismo clásico chileno. O sea, como ven, el liberalismo chileno actual tiene antecedentes en el siglo XIX muy fuertes. En el caso de Uruguay, les comenté, Eduardo Casey y Emilio Reus abren el Banco Nacional de Uruguay un acuerdo con el gobierno con el monopolio de la emisión. Y obviamente la emisión va a terminar también siendo más grande que los depósitos. Volvamos al caso de Juárez-Selman, ley de bancos garantidos. La ley de bancos garantidos lo que hace es regular la masa monetaria a partir de una ley de Congreso que permite al Estado Nacional, a través del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, a través de la cantidad de oro y de deuda,
mantener el nivel de masa monetaria controlado. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el sistema? El sistema es bastante simple, lo tiene la bibliografía. Cualquier banco que creara ese sistema de bancos garantidos, que era el único que podía emitir moneda. Pero para emitir moneda lo que tenía que hacer era tener unos bonos del Tesoro Nacional que servían de respaldo a esa emisión. O sea, la cantidad de moneda emitida era igual a esos bonos que compraba ese banco. ¿Con qué compraba el banco esos bonos? Con oro. Ese oro iba a formar parte del Tesoro, con lo cual la moneda estaba garantizada con bonos que estaban garantizados con oro. Se equilibraba la masa monetaria del país con respecto a la cantidad de oro. Era una especie de respaldo o encaje 100% de la emisión monetaria. La mayoría de bancos se adhirieron, excepto unos pocos bancos privados, como el Banco de Londres, que dijo no entra en este sistema. ¿Esto quiere decir que la emisión de billetes fue uniforme? No. De nuevo, cada banco siguió emitiendo sus billetes. De hecho, hay billetes en la provincia de Córdoba con la cara de Juárez Selman y billetes de la provincia de Buenos Aires con la cara de Sarmiento. O sea, no hay una unidad de la simbólica de la emisión. O sea, cada provincia sigue emitiendo. O sea, en parte porque hay un principio de federalismo todavía muy arraigado de que los bancos provinciales tienen la autonomía para imprimir sus propios billetes. Retomemos. El sistema básicamente trataba de eso, de regular la emisión, la masa monetaria con respecto a unos bonos del tesoro que estaban respaldados en otros. Había oro para todos los billetes. Eso mantendría la convertibilidad 1 a 1 a nivel estable. ¿Qué ocurre? En primer lugar, ¿para qué querían los bancos provinciales emitir billetes? En parte es un negocio. ¿Por qué? Ese bono que se compraba al tesoro pagaba intereses, con lo cual el banco ganaba intereses sobre los billetes que emitía. Aparte de los intereses que cobraba a quien le prestaba los billetes. Segundo lugar, los estados provinciales, las provincias, estaban interesadas en que sus bancos pudieran emitir para poder financiar sus propios gastos. Entonces se da una paradoja de que los bancos provinciales entran al sistema de bancos garantidos para emitir para financiar el gasto provincial. En la medida en que los estados provinciales pagaran los intereses de los créditos que recibían de sus propios bancos para que pudieran emitir, el sistema debería tener cierto equilibrio. Pero había que conseguir oro para conseguir esas letras del tesoro que permitieran la emisión. Ese oro, ¿cómo lo conseguían los bancos provinciales? Endeudándose con el exterior directamente. En el sistema argentino de deuda pública, en ese momento y a la actualidad, existe la posibilidad de que las provincias, por fuera del Estado Nacional, negocien deuda pública externa. Y estos bancos lo hicieron. ¿Qué ocurre? Conseguían el oro en el exterior al 6% porque eran provincias. El Estado Nacional conseguía 4 o 5, ellos conseguían el 6%. Y el bono pagaba el 4%. La diferencia se cubría con lo que deberían pagar de intereses los deudores de los bancos. Entonces tenían deudas en oro, con interés a pagar en oro estos bancos, cobraban una parte de los intereses en oro por las letras que tenían en sus cajas en respaldo de los billetes y cobraban intereses por los billetes emitidos y prestados. En cierto modo, esto conduce a la crisis de 1890 para varios autores. ¿Por qué? Si bien había un control de que la emisión de cada banco no excediera las reservas que tenían letras, también es cierto que hacia 1889 comienza a aumentar la demanda de oro por parte del público, con lo cual lo que hace el Estado Nacional es vender el oro que tenían en reservas y que respaldaban el fondo de las emisiones monetarias para tratar de mantener la paridad del mercado paralelo. En ese intento de mantener el precio del oro bajo, en misiones como la de Cortés Conde, es un fracaso porque lo que los tenedores de pesos lo que hacen es un movimiento que se llama flight to quality, o sea, ir hacia la calidad. Entonces cambian y están desesperados y se generan corridas hacia el oro, con lo cual la gente se desprende de los pesos
peso moneda nacional emitidos por la provincia, como quieren los bancos provinciales, o el banco de emisión, también hay privados que emiten, hacia el oro, con lo cual el oro sigue subiendo por más que el Estado-Nación venda su oro. En la medida que el oro sube de precio en el mercado paralelo, los bancos provinciales tienen dificultades para pagar sus créditos en el exterior, que deben para haber comprado las letras. Y los estados provinciales no siempre pagan los intereses de los créditos, y si los pagan en pesos papel. Con lo cual se empieza a generar un problema estructural en la cadena de deudas de los estados nacionales, provinciales y bancos de emisión. Lo cual conduce en cierto momento a que los bancos emitan mucho más allá de las sus tenencias. Y de hecho el mismo Estado-Nación, en 1890, bueno, en enero de 1890 estalla la burbuja, caen todos los valores, o sea, acciones que valían 100 pesos oro pasan a valer 10. O sea, se derrumba el sistema financiero. Primero la burbuja bursátil, la corrida de acelero es muy fuerte. Para mayo, cambian varios ministros. En mayo el ministro López de Juárez Selman, el ministro de Economía, de Hacienda en ese momento, hace algo ilegal, pero lo firma, que es que los billetes que iban a ser destruidos, o sea, los billetes gastados que se cambiaron por nuevos que iban a ser destruidos, no se quemen y vuelvan a circular. Con lo cual aumenta mucho más la masa monetaria en papel, que para algunos economistas de vertiente más cuantitativa y monetarista sería incentivar la devaluación del peso. Para hacer una idea, de 1881 a 1885 la conversión es 1 a 1. Para 1890 llega a 3.50 y 1891 llega a 3.90 el oro. O sea, una devaluación de 300%. Una devaluación muy fuerte. Vamos a cerrar ahora con la crisis, que vamos a continuar después en el teórico 9, que será el puntapié para el teórico 9. La crisis básicamente fue un problema de déficit fiscal, déficit comercial, alto endeudamiento, tipo de cambio que se evalúa muy rápido, incapacidad financiera. ¿Cuáles son las principales teorías o hipótesis acerca de la crisis? La principal que corresponde es una cuestión monetaria, un exceso de emisión de billetes por los bancos garantidos contra el oro en un momento donde el oro no abundaba y se corta el flujo de créditos hacia 1809, no hay más créditos para Argentina, no hay más oro, genera una corrida contra el oro y la posterior debate. De nivel estructural dijimos, había déficit comercial, déficit fiscal, problema de tipo de cambio, ¿sí? Balanza comercial negativa, como dijimos, lo cual se cubría todo con deuda externa. Otros señalan el problema de la deuda. Incluso hay unos autores como Ford y Williams que señalan que esto es una crisis de crecimiento, que el problema fue de reperfilamiento, diríamos, en el siglo XXI. Argentina había contraído deudas a muy corto plazo, en gran cantidad, que vencían en 1890, 91, 92, con altos intereses y amortizaciones, y el crecimiento del país todavía no había generado. ¿Por qué? Porque cuando veamos en el teórico 9 el crecimiento de la economía argentina de la década de 1890, esas deudas se pagaron. O sea, la economía creció lo suficiente como para pagar ese alto endeudamiento. Otros señalan la especulación. Hay un historiador, Cacho Lortenstein, que hizo su tesis sobre las cédulas hipotecarias. Porque también está la corruptela y la especulación en juego en estos movimientos. ¿Qué quiero decir? Cacho Lortenstein demostró que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en lo que era el sistema de cédulas hipotecarias, especulación con tierras y financieras, el banco... Me detengo un segundo porque vale la pena el tema. Una cédula hipotecaria que duran hasta el 46, hasta el primer gobierno de Perón, es básicamente esto. Cuando alguien quería un préstamo, generalmente son los terratenientes que quieren un crédito, van, hacen una hipoteca con el Banco de la Provincia de Buenos Aires o el Banco Hipotecario Nacional, que se crea en esta época, y frente a las tierras que presente, que dejan hipoteca, el banco no le da dinero, sino que le da cédulas. ¿Qué es esta cédula? Es un bono que paga interés. Entonces, supongamos, la hipoteca paga 6% de interés, el bono paga 4% de interés. Lo que hace el deudor que recibe el crédito con estas cédulas es ir al mercado y vender las cédulas. ¿Por qué venderlas? Porque hay ahorristas, inversores que quieren estas cédulas al 4%, porque aparte es una moneda dura, es en oro, en pesos oro. Entonces,
vende y con eso se hace el dinero que quiere. O sea, el banco no emite dinero para hacer las hipotecas. Lo que hace es darle un bono. Y ese bono va al mercado y obtiene el dinero al deudor. Entonces, pero a ver, esas cédulas son muy sólidas. ¿Por qué son sólidas? Porque en teoría tienen tierra detrás. O sea, cada cédula tiene una hectárea, digamos, de tierra detrás. Estas cédulas fueron muy exitosas en la década del 80, especialmente después de 1885, son muy exitosas, incluso en París y en Londres. Hay un montón de londinenses que compran cédulas hipotecarias del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Porque, bueno, pagan un buen interés. 4 o 5% oro no está nada mal para las tasas del momento. Por otra parte, son argentinos, confían. La tierra argentina sube de precio. El valor de las tierras se multiplica por más de 4 en la década del 80. Entonces, bueno, se están valorizando las tierras, se compra. En algún momento, dice Cachorro Rothstein, algunos directores del banco se dieron cuenta que la demanda de cédulas era más grande que la cantidad de cédulas que habían emitido. Entonces se les ocurrió, ¿por qué no emitir cédulas per se, sin que tengan respaldo de tierras? Uno diría, bueno, ¿cuál es el problema? Muy sencillo. Cuando se emite la cédula contra el crédito, el que toma el crédito paga un interés al banco, que es lo que le permite al banco pagar el interés de la cédula y hacer una ganancia. Digamos, se toma la hipoteca sobre tierras al 6% y la cédula paga 4%. Ese 2% de interés de diferencia es la ganancia del banco. Si no hay un crédito detrás, la cédula emitida per se, ¿con qué paga sus intereses? ¿Cuál es la idea? Es un juego tipo Ponzi. Se pagan los intereses de la cédula emitiendo más cédulas, mientras la demanda se emiten estas cédulas. Bueno, nada, la especulación también explica en gran parte la crisis del 90. Especulación por tanto con corrupción, obviamente. Entonces vimos la hipótesis del crecimiento, la hipótesis monetaria, la corrupción. Gerardo La Paulera y Alan Taylor mencionan una cuestión de tipo macroeconómico que también tiene cierto asidero. ¿Cuál es? Es lo que se llama el trilema económico. Los hacedores, los policy makers económicos, los que hacen política económica, dice el trilema, no pueden tener una política fiscal activa, una política monetaria activa y tipo de cambio fijo al mismo tiempo. Se pueden 2 de 3, las 3 no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Uno no puede tener una política fiscal activa, o sea, no puede manejar los ingresos y gastos públicos o expandir el gasto con al mismo tiempo una política monetaria activa, o sea, de manejar la masa monetaria, expandir la masa o achicarla, y tipo de cambio fijo al mismo tiempo. Estas fueron las 3 cosas que manejó al mismo tiempo Juárez Selman y que le termina estallando en la crisis del 90. Cierro entonces dando a entender que, bueno, la crisis económica, que se inicia hacia 1889, explota en enero de 1890 claramente, y que va a llevar a la revolución del Parque de junio de 1890 y a la renuncia de Juárez Selman, más tarde, al poco tiempo, está emparentada con un siglo político también, porque es una crisis de la economía argentina en un contexto global que tiene un correlato político en que ese correlato político desecha y vuelve a equilibrar el sistema político de ahí hasta la ley San Peña de 1912. Que ahí, digamos, uno podría decir, realmente se consolida el régimen conservador y el Rocky. Pero, nuevamente, cierro. Este va a ser el tema del teórico 9, donde vamos a dar inicio con la crisis del 90 a nivel político. Daremos alguna vuelta de tuerca más sobre la crisis económica y su resolución. Muchas gracias.